Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos enseñó que la verdad se busca con la razón, pero se encuentra en el silencio del alma que sufre y ama. La niña que nació entre dos mundos. El 12 de octubre de 1891, en la ciudad de Breslavia, una urbe vibrante que en ese entonces pertenecía al Imperio Alemán y hoy se conoce como Wrocław, en Polonia. Nació una niña cuya vida desafiaría los límites de la razón, de la fe y del sufrimiento humano. Su nombre fue Edith Stein, y su llegada al mundo coincidió con el Yom Kippur, el día de la expiación, la jornada más sagrada y solemne del calendario judío. Para su madre, Auguste Stein, esto no era casualidad, era una señal divina, una bendición que marcaba a esa niña como especial desde su primer respiro. Pero, más allá del simbolismo religioso, Edith habría de revelar desde muy temprano una singularidad inconfundible, una inteligencia viva, una mirada inquieta y un alma hambrienta de sentido. Edith fue la menor de 11 hermanos, aunque no todos sobrevivieron a la infancia. Una realidad común en aquella época. Su padre, Siegfried Stein, era un comerciante de madera respetado en la comunidad. Cuando Edith tenía apenas 2 años, la tragedia marcó su infancia con la muerte prematura del padre. Auguste, entonces, asumió sola la responsabilidad de criar a los hijos y administrar los negocios familiares. Era una mujer de fibra, profundamente religiosa, con raíces firmes en la fe judía ortodoxa, y dedicó su vida a mantener la unión de la familia bajo los valores de la tradición y el deber moral. Edith creció rodeada por ese fervor espiritual, pero incluso desde muy joven, no dejaba de cuestionar en silencio todo lo que le era enseñado. Conforme pasaban los años, Edith comenzó a mostrar una sensibilidad especial, no solo hacia los libros y el conocimiento, sino también hacia el sufrimiento ajeno. Era una niña que observaba con atención, que prefería el silencio al ruido, y que encontraba consuelo en la contemplación más que en los juegos. Su carácter introspectivo se acentuó al entrar en la adolescencia. Mientras sus compañeros y compañeras se preocupaban por cosas triviales, ella ya se sumergía en preguntas profundas sobre el sentido de la vida, la existencia de Dios y la naturaleza del alma humana. Sin embargo, lejos de hallar respuestas en las enseñanzas de su madre, se alejaba poco a poco de la práctica religiosa. A los 14 años, Edith tomó una decisión que escandalizó a su entorno, se declaró atea. En un contexto judío ortodoxo, esa declaración no era solo una cuestión filosófica, era una ruptura con toda una herencia ancestral. Auguste sufrió profundamente con esa postura de su hija menor, pero nunca dejó de amarla ni de rezar por ella. Por su parte, Edith no tomó esa decisión con ligereza. No era rebeldía ni desprecio por sus raíces, era, en realidad, una expresión radical de su búsqueda de autenticidad. Si existía un Dios, ella quería encontrarlo por sí misma, sin imposiciones, sin fórmulas, sin dogmas preestablecidos. Y fue así como se lanzó al mundo del pensamiento racional, decidida a seguir el camino de la razón hasta sus últimas consecuencias. La joven Edith destacó rápidamente por su capacidad intelectual. Terminó la secundaria con las mejores calificaciones y, decidida a continuar sus estudios, ingresó a la Universidad de Gotinga, donde estudió psicología y filosofía. Allí conoció a Edmund Husserl, una de las figuras más influyentes del pensamiento europeo del siglo XX. Bajo su tutela, Edith se adentró en la fenomenología, una corriente filosófica que buscaba comprender la esencia de las cosas a través de la experiencia directa. Su pensamiento era riguroso, brillante, y no tardó en ganarse el respeto de sus profesores y colegas. Pero había algo más. Edith no estudiaba filosofía por ambición académica, sino porque creía que, a través del pensamiento, podía alcanzar la verdad última. Su búsqueda era espiritual, aunque aún no lo reconociera. Mientras tanto, el mundo a su alrededor comenzaba a transformarse. Alemania vivía tensiones sociales, políticas y culturales. El antisemitismo, aunque todavía en sombras,
comenzaba a enraizarse en ciertos sectores. Edith, como mujer, judía y pensadora, pertenecía a 3 minorías que, en el futuro, serían violentamente atacadas. Sin embargo, en aquel momento, su juventud aún le permitía soñar. Soñaba con descubrir, con comprender, con desvelar el misterio de la existencia humana. Leía a los clásicos. Con avidez, escribía ensayos profundos, debatía con sus compañeros y se aventuraba en temas que la mayoría consideraba demasiado complejos para una mujer. En sus años universitarios, también vivió una profunda soledad. No porque no tuviera amigos, de hecho, era querida por muchos, sino porque su alma estaba en una constante búsqueda. Una búsqueda que ni los libros, ni los autores, ni siquiera Husserl podían saciar. Había en ella una nostalgia inexplicable, una sed que iba más allá del conocimiento. En más de una ocasión, Edith se encontró llorando en su habitación sin saber por qué. ¿Era tristeza? ¿Angustia existencial? ¿Un llamado del alma? Nadie lo sabía. Ni siquiera ella. Su madre, desde la distancia, le escribía cartas afectuosas, pidiéndole que rezara, que volviera a la fe de sus antepasados. Edith le respondía con cariño, pero con firmeza. No. Quería una religión heredada, quería una fe encontrada. Esa diferencia entre tradición y descubrimiento marcaría toda su trayectoria espiritual. Durante este periodo, también fue testigo de la muerte de un amigo cercano en el frente de la Primera Guerra Mundial. Este evento la afectó profundamente. Comenzó a meditar sobre la finitud de la vida, sobre el dolor humano y sobre la fragilidad de nuestras certezas. La filosofía ya no bastaba. La lógica no podía responder al misterio del sufrimiento. Fue entonces cuando Edith comenzó a abrir, tímidamente, una puerta que había cerrado años atrás, la puerta de lo espiritual. Sin embargo, aún no se trataba de una conversión. Era apenas un susurro, una inquietud silenciosa que se escondía entre las páginas de los libros y los pliegues de su alma. Así, esta joven prodigio, nacida entre el mundo judío y la cultura alemana, entre la razón filosófica y la sed espiritual, entre la fe heredada y la búsqueda personal, se preparaba, sin saberlo, para un destino extraordinario. Un destino que la llevaría a la cima del pensamiento y al abismo del sufrimiento humano. Un destino que transformaría su nombre, su fe, su vocación y su eternidad. Antes de comentarnos esta jornada sobre la vida, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Teresa? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Teresa? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La filósofa que buscaba la verdad absoluta. Cuando Edith Stein cruzó las puertas de la Universidad de Gotinga, lo hizo con la determinación de quien no busca títulos ni reconocimientos, sino respuestas. Tenía apenas 19 años, pero su mirada ya reflejaba la profundidad de alguien que llevaba el mundo sobre sus hombros. La filosofía no era para ella una disciplina abstracta, era un camino real hacia el sentido de la vida. En su mente brillaba una pregunta insistente: ¿existe una verdad absoluta que trascienda culturas, credos, sufrimientos y tiempos? Esta inquietud se volvería el eje de toda su vida. Gotinga, en esos años, era un hervidero de ideas. Allí se formaban los grandes pensadores de Europa, y Edith rápidamente se destacó por su brillantez intelectual. Pero no era una intelectual común. Su modo de pensar estaba cargado de sensibilidad, de ética, de humanidad. Fue en ese contexto donde conoció a Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, un hombre cuya obra transformaría el pensamiento contemporáneo. Edith quedó fascinada por la propuesta husserliana de volver a las cosas mismas, es decir, estudiar la experiencia tal como se presenta, sin prejuicios ni suposiciones. Esta metodología, pensaba ella, podía abrir puertas que la lógica
tradicional había dejado cerradas. Husserl vio en Edith algo que pocos maestros tienen la fortuna de encontrar, una discípula que no solo comprendía su pensamiento, sino que lo expandía con una claridad asombrosa. Rápidamente se convirtió en su asistente de investigación, colaborando en la edición de textos fundamentales de la fenomenología. No obstante, Edith no se conformaba con repetir las ideas de su maestro. Su mente aguda y su sed de profundidad la llevaron a cuestionar incluso a Husserl. Sentía que faltaba algo. La fenomenología era potente, pero no respondía al misterio último de la existencia. ¿De qué servía entender la estructura de la conciencia si no podíamos explicar el sentido del sufrimiento? ¿De qué valía el análisis del ser si no se encontraba un camino hacia lo eterno? En 1916, Edith defendió su tesis doctoral bajo la dirección de Husserl, titulada sobre el problema de la empatía. Allí abordaba una cuestión crucial: ¿cómo es posible que los seres humanos comprendan la experiencia del otro? Esta tesis no solo le otorgó el título de doctora con honores, sino que también reveló su profundo interés por el alma humana. A diferencia de otros filósofos que veían al sujeto como una entidad racional separada, Edith intuía que la verdadera comprensión nacía de la capacidad de sentir con el otro, de ponerse en su lugar. Era un enfoque que unía razón y compasión, análisis y humanidad. Durante esos años, la vida de Edith oscilaba entre las aulas universitarias y una creciente inquietud interior. Cada nuevo texto leído, cada debate con sus colegas, la acercaba más a un umbral invisible. En sus diarios, dejó registrado su profundo vacío espiritual. He perdido la fe, pero no he perdido la sed de lo eterno, escribió. Esa frase resume la tensión existencial que la habitaba. La razón la había llevado lejos, pero aún no le había mostrado el rostro de la verdad. Sus noches eran largas, muchas veces en soledad, entre libros apilados, reflexiones existenciales y lágrimas que nadie veía. Fue también durante este periodo que Edith comenzó a acercarse, sin saberlo, al cristianismo. Lo hizo de manera indirecta, a través de sus amistades. Varios de sus colegas eran creyentes, católicos comprometidos que no temían dialogar sobre Dios, incluso en los ámbitos más racionales. Uno de ellos fue Adolf Reinach, un colega muy cercano que moriría en la Primera Guerra Mundial. Cuando Edith visitó a su esposa, Anna Reinach, para ofrecerle condolencias, quedó profundamente conmovida al ver que, en lugar de desesperación, Anna irradiaba una paz inexplicable. ¿Cómo era posible que una mujer que acababa de perder a su esposo se mantuviera serena, llena de fe? Aquello fue, para Edith, una grieta en su ateísmo. Allí experimenté por primera vez el poder de la fe cristiana en el sufrimiento, escribiría más tarde. La muerte de Reinach no solo quebró algo en su interior, también la impulsó a explorar lo que hasta entonces había evitado. Comenzó a leer textos de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, especialmente de Santa Teresa de Ávila. La lectura de la autobiografía de esta última fue un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Una noche, en la casa de una amiga, tomó por curiosidad ese libro y no pudo soltarlo, hasta que terminó la última página. Cuando cerró el libro, dijo con una claridad y una certeza que brotaba del alma: esta es la verdad. Fue un momento de revelación, no de conversión inmediata, pero sí una señal clara de que su búsqueda filosófica estaba empezando a tocar las fronteras de lo divino. A partir de entonces, Edith comenzó a asistir a misas, al principio como mera observadora, y a profundizar su lectura de la teología cristiana. Pero no abandonó su vida académica. Siguió escribiendo, investigando y ofreciendo conferencias, especialmente sobre la condición de la mujer. En una época en la que el rol femenino estaba profundamente limitado, Edith alzó la voz para defender la dignidad, el valor y la vocación espiritual de la mujer. Para ella, el alma femenina tenía una especial inclinación al amor, a la entrega, a la empatía, cualidades que consideraba esenciales
en la construcción de una sociedad más humana. Su reflexión no era teórica. Edith hablaba desde la experiencia. Era una mujer que había enfrentado el rechazo por pensar, por dudar, por buscar. Una mujer que estaba empezando a pagar el precio de seguir una voz interior que no se dejaba acallar. Sus conferencias eran escuchadas con admiración, pero también con sorpresa. ¿Cómo podía una filósofa tan racional hablar con tanta pasión sobre el alma, la gracia, la verdad como misterio? Era como si dos mundos colisionaran en su interior, el del pensamiento riguroso y el de la sed espiritual. Y en medio de ese cruce, surgía una luz nueva. A pesar de su creciente cercanía al cristianismo, Edith aún no daba el paso definitivo. No por falta de fe, sino por respeto a su madre. Sabía que su conversión sería un dolor profundo para Auguste, quien seguía aferrada a las promesas de la Torá y no podía concebir que una hija suya abrazara otra fe. Edith, que amaba profundamente a su madre, postergaba el paso no por cobardía, sino por compasión. Pero el fuego interior crecía. Ya no era solo una filósofa, era una alma en camino, una mujer ante el umbral de lo eterno. El mundo de las ideas comenzaba a rendirse ante la presencia de una verdad que no se podía pensar, sino vivir. De Edith Stein a Teresa Benedicta de la Cruz. La noche del 1 de enero de 1922, en la capilla de una pequeña iglesia católica en Bergzabern, al suroeste de Alemania, una mujer de 30 años se arrodilló ante el altar. Su rostro, sereno pero cargado de emoción, estaba iluminado por la tenue luz de las velas. Aquella mujer era Edith Stein. Después de años de búsqueda filosófica, dolor existencial y silenciosa contemplación, estaba a punto de ser bautizada. La filósofa judía, brillante discípula de Husserl, atea convencida durante su juventud, renacía espiritualmente en las aguas del cristianismo. Para Edith, aquello no era una renuncia a su identidad, sino una culminación. Como si todas las piezas de su vida, su infancia judía, su formación racionalista, sus años de oscuridad interior, la hubiesen guiado inevitablemente hasta ese momento de entrega. El camino hasta ese instante no fue fácil. Durante meses, Edith había experimentado un proceso profundo de transformación interior. No se trataba solo de aceptar una nueva doctrina, sino de reordenar toda su existencia. Cada lectura de los místicos, cada misa a la que asistía en silencio, cada conversación con sacerdotes y amigos creyentes, fue derribando los últimos muros que su mente escéptica había construido. Pero más que las palabras, lo que terminó de convertir su alma fue una experiencia íntima, inexplicable, mística. En sus memorias, Edith escribiría que no fue una idea la que la llevó a Dios, sino un encuentro silencioso, real, vivo. Como si, en medio del silencio de sus noches, una presencia la hubiera tocado sin decir palabra. Y ella, que siempre buscó la verdad, la había reconocido. Tras su bautismo, Edith adoptó una vida de fe con la misma seriedad con la que se había entregado al estudio. Asistía a misa diariamente, rezaba el rosario, meditaba en silencio y ofrecía todo lo que hacía como una forma de servicio. No abandonó su vocación intelectual, al contrario, comenzó a integrar su formación filosófica con los tesoros de la teología cristiana. Leía a Santo Tomás de Aquino con una pasión que sorprendía incluso a teólogos experimentados, y pronto desarrolló una síntesis profunda entre fenomenología y pensamiento escolástico. Su obra Ser finito y ser eterno es un testimonio de esa unión, un intento audaz de comprender el alma humana desde la luz de Cristo. Durante los años siguientes, Edith trabajó como docente en el Instituto Santa Magdalena de las Dominicas en Espira. Allí enseñaba literatura, filosofía, pedagogía. Pero sobre todo enseñaba con su ejemplo. Era admirada por sus alumnas, no solo por su sabiduría, sino por su humildad, su paciencia, su capacidad de escuchar. Muchos notaban algo distinto en ella, una serenidad que no venía del mundo, una luz que parecía brotar desde su interior.
Edith, sin embargo, comenzaba a sentir que esa etapa de su vida era apenas una preparación. Dentro de su alma ardía un anhelo más radical, más absoluto, el de consagrarse por completo a Dios. A medida que el régimen nazi crecía en Alemania, Edith percibía con claridad el peligro que se cernía sobre el pueblo judío. Como judía convertida al cristianismo, vivía en un terreno ambiguo, no era aceptada plenamente por su pueblo de origen y tampoco era considerada aria por los criterios raciales del nazismo. En 1933, fue obligada a renunciar a su cargo como profesora debido a las leyes antisemitas. Para muchos, fue una tragedia, para ella, una señal divina. Ese mismo año, escribió una carta al Papa Pío XI implorándole que alzara la voz contra Hitler, contra la violencia creciente, contra el odio racial. Aunque no recibió respuesta directa, su valentía quedó registrada como uno de los primeros gritos proféticos dentro de la Iglesia frente al horror del nazismo. Libre de compromisos académicos y empujada por el dolor de su pueblo, Edith dio un paso decisivo, solicitó ser admitida en el convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia. Allí, finalmente, encontró el lugar donde su alma podía descansar. Ingresó al convento el 14 de octubre de 1933, apenas 2 semanas después de cumplir 42 años. Al recibir el hábito religioso, eligió el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. No fue una elección al azar. Con ese nombre, unía 2 figuras claves en su vida espiritual. Santa Teresa de Ávila, la mística que la había guiado al cristianismo, y la cruz, símbolo del sufrimiento redentor que ella sentía como llamado personal. La vida en el Carmelo no fue una fuga del mundo, sino un modo más profundo de abrazarlo. Edith, ahora Sor Teresa Benedicta, vivía en oración constante por los demás. Ofrecía sus sufrimientos por la redención del mundo y escribía con fervor. Su celda era humilde, austera, silenciosa, pero allí nacían reflexiones luminosas. Redactó textos místicos, meditaciones teológicas y cartas llenas de consuelo. Pero sobre todo, cultivó un amor radical a Cristo crucificado. Para ella, no existía contradicción entre el pensar y el orar, entre el estudio y el sacrificio. Su vida entera se volvía una ofrenda silenciosa. Pese a la clausura del convento, el eco de la guerra traspasaba los muros. La situación en Alemania se volvía cada vez más peligrosa. En 1938, después de la infame Noche de los Cristales Rotos, las superioras decidieron trasladarla al Carmelo de Echt, en los Países Bajos, esperando protegerla de las garras del régimen nazi. Su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, la acompañó y vivió cerca del convento como terciaria carmelita. Allí, en Echt, Teresa Benedicta vivió sus últimos años en una mezcla de contemplación, dolor y premonición. Sabía que su vida no iba a terminar en paz. Lo presentía en lo más profundo. En sus escritos de esa época, aparecen frases que estremecen por su claridad profética: acepto ya la muerte que Dios ha dispuesto para mí. Que mi vida y mi muerte sean para Él. Convertida ahora en carmelita, en hija de la cruz, Teresa Benedicta ya no era solo filósofa, ni solo judía, ni únicamente cristiana. Era una síntesis viva de mundos que parecían irreconciliables. Su conversión no fue una negación de sus raíces, sino su cumplimiento. En Cristo había encontrado la verdad que tanto había buscado. Pero aún quedaba el tramo más doloroso de su camino, aquel que la llevaría al martirio. El silencio que grita en medio de la oscuridad. El 2 de agosto de 1942, mientras los primeros rayos de sol apenas tocaban los muros del convento de Echt, en los Países Bajos, la paz del Carmelo fue quebrada por el estruendo metálico de puertas forzadas y botas marcando el ritmo del odio. Agentes de la Gestapo irrumpieron con violencia, sus rostros duros como piedra, sus órdenes frías como la muerte. Buscaban a los judíos convertidos al catolicismo. En represalia a una carta pastoral firmada por los obispos holandeses que condenaba abiertamente las atrocidades del nazismo,
el régimen decidió capturar a todos los judíos bautizados que vivían en monasterios, conventos y hogares cristianos. La respuesta del odio al acto de fe fue inmediata. La cruz no detuvo la persecución. La conversión no fue refugio. En los ojos de los soldados, Edith Stein seguía siendo judía. Y eso bastaba para condenarla. Sor Teresa Benedicta de la Cruz, vestida con su hábito carmelita, fue sacada del convento junto a su hermana Rosa. No ofrecieron resistencia. En sus labios, una sola frase que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon: ven, Rosa, vamos. Por nuestro pueblo. No había pánico. No había desesperación. Solo una aceptación. Profunda, radical, dolorosamente serena. Para Edith, ese momento no era una sorpresa. En cartas anteriores, había escrito que se sentía espiritualmente llamada a ofrecer su vida en sacrificio por la redención de su pueblo y del mundo. Sabía que su camino pasaba por la cruz. Y la abrazó con los brazos abiertos. Desde Echt, fueron trasladadas primero a un campo de concentración en Amersfoort, y luego al infame Westerbork, una antesala del horror absoluto. En Westerbork no había muros de clausura, ni silencio contemplativo, ni incienso de oraciones. Allí, el aire estaba cargado de llanto, suciedad, gritos de madres separadas de sus hijos, de ancianos arrastrados por los pasillos como despojos. Pero en medio de esa oscuridad, Teresa Benedicta se convirtió en faro. Testigos relatan cómo se dedicaba incansablemente a consolar a los niños, a ayudar a las mujeres enfermas, a limpiar heridas y a rezar con quienes se encontraban al borde del colapso. No hablaba mucho, pero su presencia comunicaba algo inexplicable. Su silencio era un grito de amor. Su mirada, un refugio. En el infierno del antisemitismo, ella fue una presencia materna. Firme, profundamente humana. Cada día en Westerbork era una moneda lanzada al abismo de lo desconocido. Nadie sabía quién subiría al siguiente tren, quién desaparecería entre los gritos y el humo. A pesar de ello, Sor Teresa permanecía en oración constante. Las hermanas del Carmelo recordaban que incluso en sus últimos días, mantuvo la rutina de rezar la liturgia de las horas, aunque fuese mentalmente, entre las alambradas y el polvo. Su cuerpo estaba sucio, débil, mal alimentado, pero su alma brillaba con una luz que ni siquiera la Gestapo podía apagar. Como si en su interior ardiera una llama que ni el viento del odio, ni el barro del desprecio podían extinguir. El 7 de agosto, llegó el momento. Edith y Rosa fueron obligadas a subir a un vagón de ganado junto a cientos de otros deportados. El tren tenía un solo destino, Auschwitz. Apretados como animales, sin agua ni alimento, muchos murieron en el camino. Pero Teresa Benedicta seguía allí, abrazando a los niños, orando en voz baja, mirando por las rendijas del vagón no con desesperación, sino con una fe que rozaba lo sobrenatural. Sabía que iba hacia la muerte. Pero para ella, la muerte no era el fin. Era la última estación del sacrificio. El Gólgota que culminaría en resurrección. Durante los días del transporte, escribió mentalmente su última ofrenda. No con papel, ni tinta, sino con gestos, con servicio, con presencia. Algunos sobrevivientes recordaron que, al llegar a Auschwitz, ya no era solo una monja. Era una madre espiritual. Muchos, aún sin saber quién era, la seguían con la mirada como si ella tuviera las respuestas que ellos habían perdido. Al llegar al campo de exterminio, Edith y Rosa fueron separadas de los demás y conducidas directamente a las cámaras de gas. No hubo juicio. No hubo defensa. No hubo registro detallado. Solo un acto sistemático de aniquilación. Se calcula que murieron el 9 de agosto de 1942. Su cuerpo, como el de millones, fue reducido a cenizas. Pero su memoria, esa no se extinguió. Lo que el régimen no comprendía, y lo que tantos testigos afirmaron después, era que la fuerza de Teresa Benedicta no estaba en su cuerpo, ni en sus libros, ni siquiera en su inteligencia prodigiosa.
Su poder estaba en su entrega, en su capacidad de amar, hasta el extremo, en su decisión de ofrecerse, como Cristo, en silencio, por la salvación del mundo. Aquella mujer que había buscado la verdad con los ojos de la razón, terminó encontrándola en el misterio de la cruz. Su silencio en el campo de concentración no era vacío. Era un grito sagrado que ascendía como incienso hasta el cielo. Muchos años después, uno de los prisioneros que compartió los últimos días con ella, escribiría: cuando todo en mí se derrumbaba, cuando sentía que no quedaba humanidad en este lugar, la veía a ella, caminando entre los barracones con la paz de alguien que ya había perdonado a sus verdugos. Y comprendí que Dios estaba allí, entre nosotros, en su silencio. El martirio de Edith Stein no fue una derrota. Fue una victoria oculta entre las sombras del mal. Fue el cumplimiento de una vida entregada a la verdad, al amor y a la cruz. Porque hay silencios que gritan más fuerte que 1000 discursos. Y el de Teresa Benedicta de la Cruz sigue resonando, hoy, como un eco eterno entre las ruinas del odio y la esperanza de la fe. La mártir del amor y de la fe. Cuando el humo se elevó en el cielo gris de Auschwitz, aquel 9 de agosto de 1942, no eran solo cuerpos los que ardían en los hornos. Era también una parte viva de la historia de la humanidad, consumida por el odio, devorada por la intolerancia, silenciada por el desprecio. Entre las miles de víctimas de aquel día, había una mujer que ya había ofrecido su vida en holocausto mucho antes de que la maquinaria nazi decretara su final. Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nacida Edith Stein, no fue una simple víctima. Fue una mártir. Una testigo viva del poder transformador de la fe. Una presencia que trascendió su tiempo, su dolor y hasta su propia muerte. Ser mártir no es solo morir por la fe, sino vivir por ella hasta el último aliento. Y eso fue lo que Edith hizo desde el momento en que abrazó la cruz de Cristo con plena conciencia de su significado. En sus escritos carmelitas, especialmente en sus meditaciones sobre el sufrimiento, ya expresaba una intuición profunda, que el dolor, unido al amor, podía redimir. Que el sufrimiento aceptado con entrega podía convertirse en un canal de gracia para otros. Esta convicción no fue una simple teoría mística. Fue su camino real. Su vocación más íntima. Ella no buscó el martirio como una gloria personal. Lo vivió como una consecuencia natural de su seguimiento radical del Evangelio. Su amor por Cristo no era romántico ni idealizado. Era un amor concreto, encarnado. Hecho de gestos silenciosos, de sacrificios ocultos, de noches en vela frente al sagrario. Durante su tiempo en el Carmelo, no pidió exenciones ni privilegios por su formación académica. Se convirtió en la más humilde entre las hermanas. Se ofreció como la última en la fila, en el rincón menos visible, en el lugar donde el ego se disuelve y solo queda el alma desnuda ante Dios. Allí, entre la escoba del convento y el rosario gastado, comenzó a forjarse la mártir. No en el campo de concentración, sino en el silencio de la clausura, donde aprendió a morir cada día a sí misma por amor. A lo largo de su vida, el amor fue el hilo conductor que unió sus diversas etapas. El amor intelectual por la verdad, el amor humano por su familia y sus amigos, el amor espiritual por la Iglesia y por su pueblo judío. En sus cartas desde el convento, ella nunca renegó de sus raíces. Por el contrario, las abrazó con mayor fuerza. Comprendió que su identidad judía y su fe cristiana no eran opuestas, sino complementarias. Edith veía en la cruz la culminación del sufrimiento de su pueblo. Y por eso, cuando llegó el momento de dar su vida, lo hizo no solo como católica, sino como hija de Israel. Su martirio fue doble, por la fe que profesaba y por el pueblo al que pertenecía por sangre. Y por amor. Los testimonios de quienes la vieron en los campos de concentración confirman una verdad desconcertante, que incluso allí, entre la suciedad y la desesperación, su serenidad irradiaba algo sobrenatural. No se rebelaba. No se quejaba. No maldecía. En cambio, ofrecía consuelo,
recogía a los niños abandonados, abrazaba a los que lloraban, compartía el poco pan que tenía. Su rostro, dicen, conservaba una paz que desafiaba toda lógica. Era como si ya no estuviera del todo en este mundo, como si viviera en un plano más alto, donde la muerte no tenía la última palabra. Algunos la miraban y decían, ella ya está con Dios. No fue canonizada solo por morir en Auschwitz. Fue elevada a los altares por la forma en que vivió su fe, por su testimonio coherente, por su entrega radical, por su amor incondicional. En 1998, el Papa Juan Pablo II, al proclamarla santa, pronunció palabras que aún hoy conmueven al corazón creyente, una hija de Israel que, como católica, permaneció fielmente unida al Señor Jesucristo y como judía, a su pueblo, compartiendo con él el destino del exterminio. Esta frase no es solo un homenaje, es un retrato fiel de su vida, una síntesis perfecta de su doble pertenencia, de su doble fidelidad, de su doble martirio. Y si bien su cuerpo fue reducido a cenizas, su legado se ha multiplicado como semilla fecunda. Hoy, Edith Stein es símbolo de reconciliación entre cristianos y judíos, de diálogo entre fe y razón, de santidad femenina en el corazón del siglo XX. Sus escritos, muchos de ellos redactados en la oscuridad del convento, iluminan aún hoy a quienes buscan el rostro de Dios en medio del dolor. Su pensamiento filosófico, profundamente influenciado por Husserl pero elevado por la gracia, sigue inspirando a académicos y creyentes por igual. Pero más allá de las bibliotecas, es su historia personal la que sigue tocando las almas. La historia de una mujer que no huyó del horror, sino que lo abrazó con amor redentor. Quienes la conocieron recuerdan que nunca levantaba la voz, que no necesitaba imponer su presencia. Bastaba estar cerca de ella para sentir una especie de paz envolvente, un calor inexplicable, una certeza silenciosa de que Dios estaba cerca. Esa misma presencia sigue viva hoy, en quienes la invocan, en quienes estudian su vida, en quienes llevan su nombre, en quienes sufren en silencio y encuentran en ella una compañera de camino. Porque el verdadero martirio no muere con el mártir. Se transforma en semilla que florece en otros. Y Teresa Benedicta de la Cruz sigue floreciendo en cada alma que, como ella, decide amar hasta el final. Su historia es una invitación a no ceder al odio, a no temer al sufrimiento, a no renunciar a la verdad, incluso cuando esa verdad nos lleva por caminos de dolor. Es el testimonio de que el amor no muere, aunque lo arrojen al fuego. Que la fe no se apaga, aunque la arrastren por el barro. Que la dignidad humana no se destruye, aunque intenten reducirla a cenizas. En el corazón ardiente de una cámara de gas, Dios habitó silenciosamente en una carmelita, en una mártir, en una mujer que transformó el horror en santidad. El legado eterno de una mujer inolvidable. La historia de Edith Stein no terminó en Auschwitz. Su cuerpo, reducido a cenizas, desapareció sin dejar rastro físico, pero su alma, ardiente, luminosa, indomable, quedó sembrada en la conciencia de generaciones que aún hoy la descubren, la estudian, la invocan. A través del tiempo, su figura se alza como un faro silencioso, como una voz que no grita, pero que atraviesa los muros de la indiferencia con una fuerza serena y transformadora. Edith no solo es recordada como una mártir o como una santa, sino como una mujer profundamente humana que vivió en la encrucijada de dos mundos, el pensamiento y la espiritualidad, y logró unirlos en un testimonio de vida que sigue tocando corazones con una intensidad inusitada. Después de la guerra, el silencio fue denso. Muchos preferían olvidar. El horror del Holocausto había sido tan inmenso que las palabras parecían no alcanzarlo. Pero en medio de esa neblina, comenzaron a emerger nombres que no podían quedar enterrados, y entre ellos, el de Teresa Benedicta de la Cruz resplandecía con una luz propia. No era solo su fe lo que conmovía, ni únicamente su martirio, sino la coherencia total de su existencia. Aquella joven filósofa, que había renunciado a todo por seguir a Cristo,
había dejado una huella imborrable en quienes la conocieron. Cartas, diarios, reflexiones espirituales y filosóficas comenzaron a circular, revelando a una mujer de pensamiento profundo y de corazón tierno, de razón afilada y de fe invencible. Las universidades europeas que en otro tiempo la ignoraron, ahora la redescubrían como pensadora. Sus estudios sobre la empatía, el ser humano, la conciencia y la verdad, escritos con precisión fenomenológica, empezaban a adquirir una nueva dimensión. Ya no eran solo textos académicos, eran reflejo de una vida interior intensa, de una búsqueda existencial real. En sus obras, como Ser finito y ser eterno o la estructura de la persona humana, no hay abstracciones frías. Hay preguntas que nacen de la carne herida del mundo. Preguntas que ella misma vivió y sufrió. ¿Qué es el alma? ¿Dónde se encuentra el sentido? ¿Cómo vivir con fidelidad en un mundo roto? Preguntas que siguen latiendo en el corazón de millones de personas que, en medio del caos, buscan el consuelo de una verdad encarnada. En 1987, Edith Stein fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, y en 1998 fue canonizada. Pero su canonización no fue simplemente un acto de devoción. Fue también un acto de justicia histórica, de memoria viva, de reconciliación entre heridas que habían desgarrado a Europa durante siglos. Al elevar a los altares a una mujer judía convertida al catolicismo, víctima del nazismo, el Papa enviaba un mensaje poderoso al mundo, que la fe no conoce fronteras étnicas, que la santidad no es monopolio de ningún pueblo, y que en el corazón de la Iglesia caben todos los que aman hasta el extremo. En 1999, fue proclamada copatrona de Europa junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. 3 mujeres, 3 voces distintas, 3 caminos que se cruzan en un mismo destino: recordar a un continente sus raíces espirituales, su herencia cristiana, y el deber de construir la paz sobre el fundamento de la dignidad humana. Edith no fue proclamada patrona por ser mártir, sino por ser un puente entre el judaísmo y el cristianismo, entre la razón y la fe, entre la filosofía y la oración. Un puente vivo, que desafía aún hoy a una Europa tentada por el olvido y el nihilismo. Pero su legado no se limita al ámbito religioso o académico. En los corazones de miles de mujeres que luchan por encontrar sentido a sus vidas, en las voces de jóvenes que buscan autenticidad en un mundo lleno de máscaras, en los ojos de quienes sufren en silencio y se preguntan si Dios aún escucha, Edith aparece como una hermana, como una guía, como una presencia que abraza sin imponer, que ilumina sin cegar. Sus escritos espirituales, muchas veces redactados en la soledad del convento, son hoy refugio para almas heridas. Su oración de ofrecimiento, en la que se entrega como sacrificio por su pueblo y por la paz del mundo, es una de las más conmovedoras declaraciones de amor puro que se hayan escrito en el siglo XX. Incluso en su muerte, Edith dejó señales de esperanza. Dicen que antes de subir al tren hacia Auschwitz, en el campo de tránsito de Westerbork, fue vista abrazando con ternura a los niños, consolando a las madres, rezando en voz baja. No había pánico en su rostro. Había entrega. Había certeza. Había fe. Y esa imagen quedó grabada en quienes la sobrevivieron como una especie de profecía silenciosa, que el amor no muere, que el dolor no tiene la última palabra, que el mal puede destruir el cuerpo, pero nunca el alma, que se ha rendido por completo al amor de Dios. Hoy, en conventos carmelitas de todo el mundo, su nombre es pronunciado con veneración. En universidades y seminarios, su pensamiento se estudia como modelo de integración entre ciencia y fe. En sinagogas, es recordada como una hija del pueblo judío que nunca negó sus raíces. En iglesias, es invocada como santa y mártir. Y en los corazones de muchos, creyentes o no, Edith Stein sigue viva como un testimonio radical de humanidad y trascendencia. Porque su vida fue una respuesta valiente en tiempos de cobardía. Una afirmación de sentido en medio del absurdo.
Una entrega silenciosa que sigue gritando a través de los siglos. Y ese grito no es de desesperación, sino de amor. Un amor que no negocia, que no calcula, que no teme. Un amor que arde, que purifica, que transforma. Un amor que, como la cruz que ella abrazó, se convierte en victoria cuando parece derrota. Un amor que no ha terminado de decir su última palabra.